Bueno, allí entonces acabamos de escuchar el hermoso testimonio que daba nuestra hermana María de su esposo, cómo el Señor glorificó su nombre. Y esto es para usted que está escuchando y quizás está atravesando por lucha, por dificultades, y dice, ¿será que a Dios a mí me escucha? Parece que a mí Dios no me quiere. Esta hermana tuvo que atravesar un año, allí llegaba un momento que nos pedía oración. A propósito, continúa el grupo Volver a Jesús, si usted quiere participar. Ahí enviamos saludos a nuestro hermano Gabriel, que decía que ya tiene su WhatsApp ahí en su nuevo equipo móvil, y entonces puede participar también. Enviamos saludos allí a su familia, también en el barrio San Martín, están trabajando para la obra del Señor. Vamos a continuar entonces con el tema Revolución Cristiana, y vamos al capítulo 10 de Marcos que estábamos compartiendo, y en lo cual habíamos quedado en el anterior programa. Habíamos dicho desde el versículo 17 en adelante el diálogo entre un joven cristiano que tenía riquezas y el Señor Jesucristo, y luego los discípulos también participando de ese diálogo. Y dice el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, no adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Y allí entonces la respuesta del Señor, ellos se asombraron aún más, diciéndole entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que nos reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Versículo 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, otro pasaje que habíamos dado lectura y que habíamos compartido algunos versículos, cómo este hombre vino allí a los pies del Señor, y dice que se arrodilló también, vino corriendo, se arrodilló, y él quería conocer a Jesús, o quería, mejor dicho, saber qué más necesitaba hacer. Tal vez usted es uno de ellos que en muchas oportunidades corrió a los pies de Jesús, pero aún Jesús tiene algo más que preguntar, porque cuando el Señor le responde, y el Señor no se tarda muchas veces en respondernos, Él tiene que ver cuál es la verdadera intención, tiene que purificar nuestras motivaciones. Nosotros podemos engañarle a nuestros hermanos, vamos corriendo a la reunión, hasta nos arrodillamos, y Dios dice, no, todavía no hay decisión. Y todos los hermanos, toda la congregación está creyendo que está humillado o humillada la persona. Pero
aquí dice que Jesús le dice algo que justamente compartimos un video allí por la red social Facebook, que usted puede mirar, acerca de un tema musical que tiene que ver cómo Dios elige a los que menos tienen, elige a los pobres, dice, para que sean ricos en fe. Y esta ninguna doctrina teológica de la prosperidad puede cambiar, porque es palabra de Dios. Ahora, si usted menosprecia a los pobres, ya está pecando. Lo que debería hacer es más bien ocuparse con su ministerio de los que menos tienen y dejar de hacer tantos edificios lujosos, porque el templo verdadero de Dios, que son las personas, muchos hermanos hoy están padeciendo necesidad. Y usted y muchos ministerios están haciendo grandes construcciones. Entonces, la palabra sigue siendo la misma y el Señor no la va a cambiar. Entonces Jesús le responde, dice, le miró y le amó. Sí, para ti, hermano, para ti, hermana, que me escucha de otra provincia, de otra nación y que tienes riquezas. Tenemos que reconocer que en el capítulo 8 hay una hermosa expresión de cómo las mujeres administraban, dice, sus bienes poniéndolo a los pies de Jesús. En ese aspecto nuestras hermanas son muchas veces más sensibles a las necesidades de la obra de Dios. Y por algo el Señor Jesús allí lo reconoció. Entonces aquí Jesús le dice a este hombre, dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo es que entonces siguen torciendo el mensaje de la palabra de Dios? Dice, lo que pasa es que el joven rico no entendió, es que Dios le quería dar más. Basta de mentiras, basta de engaño, basta de quitarle la plata a la gente, y cuando su espiritualidad, cuando su alma sigue sin crecer. Y el Señor te está hablando porque te ama y espera que te arrepienta pronto, porque no es ese el Evangelio de Jesucristo. Y entonces dice que este hombre, afligido, dice, por esta palabra, tal vez hasta te molesta y prefieres pedir que se corte la luz, que se apague ahora. Pero la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Lo vas a escuchar de una u otra manera hasta que te arrepientas del mensaje del Evangelio falso que estás dando. Esta es la respuesta de Jesús. Dice que el hombre se fue afligido porque tenía muchas posesiones. ¿Quién te dijo, hermano o hermana, que tenés que hacer ostentación de tu riqueza? Hasta el Papa, con una religión, con una doctrina falsa, hace ejemplos de austeridad, aunque ya nadie le cree, porque el Vaticano está lleno de oro. ¿Y por qué no lo venden entonces? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Escuchaba un noticiero de pasada de un gobernante aquí en la Argentina. Tanta ignorancia espiritual por rebeldía a Dios. No importa lo que digan los líderes religiosos, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto a usted ir a la palabra de Dios? Entonces, este es el momento exacto para humillarnos en su presencia, porque este joven vino, se arrodilló, dice que vino corriendo y se arrodilló, pero aún el Señor tenía algo más para pedirle. Y ahí dice que intervienen los discípulos, los que ya le estaban siguiendo a Jesús.
Entonces los discípulos le dicen, le preguntan, primero Jesús se dirige a ellos diciéndole, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mire cómo el Señor le va aclarando. Pero no es que usted esté mal que tenga bendiciones, ahora, y que Dios le pueda haber dado, pero ¿cómo administra esas bendiciones? ¿Y cuál es la confianza? Y es fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta cómo uno administra las bendiciones de Dios. Entonces Jesús le vuelve a aclarar y le dice a los que confían en las riquezas. Claro, los que confían son aquellos que no pueden desprenderse porque dice qué va a pasar conmigo el día de mañana. Y aquí entonces Jesús, en su paciencia con nosotros, porque nos tiene que hablar una y otra vez. Algunos dicen, pero yo ya escuché los programas pasados. Jesús dice, de cierto le digo, pareciera que estaba hablando con alguien que nos escuchaba, es que somos muy frágiles. Eso uno tiene que hablar más de una vez, lo hizo conmigo más de una vez para que entienda. Así que si en esta mañana el Señor le está hablando de nuevo es porque le ama y quiere que entienda. Y no solamente que entienda, sino que obedezca. Jesús entonces le responde a los discípulos que estaban preocupados y le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. Allí entonces entra Pedro, uno de los discípulos que había dejado todo por seguirle al Señor. Y Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No era solamente Pedro. Me llama la atención cómo este apóstol del Señor sabía que había otros que habían hecho lo mismo. Entonces, qué bueno cuando alguien sabe que también otro ha hecho este paso de fe y dice, si este hizo y le siguió al Señor y Dios no le defraudó, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? ¿Qué es lo que me ata a esta tierra? El apóstol Santiago dice que así se marchitará también, dice el rico, con todas sus empresas. Bueno, ahora estamos viviendo un tiempo muy crítico en la Argentina, muchas empresas se están cerrando. Y no es que estamos dando ninguna postura partidaria o política, es la realidad. Y en el mundo también. Mirado en un país europeo como las leyes laborales están siendo arrasadas y la gente reacciona porque quiere mantener sus derechos. Entonces aquí Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y el Señor le responde, porque el Señor no se tarda en respondernos. Y le dice, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijo, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos. Y ahí el Señor le vuelve a relatar todo lo que uno puede tener confiando en Dios. Y le dice que no reciba 100 veces más. ¿Qué es lo que te está preocupando tanto que no podés servirle al Señor? Y siempre hay un inconveniente, siempre hay un obstáculo. Todas las señales se están apuntando hacia el final, y cada alma que se pierde la vamos a tener que dar cuenta al Señor. Eso por supuesto es para el que tiene llamado,
Yo no te estoy diciendo a ti que dejes todo si Dios no te llamó. Quédate en tu lugar, en tu trabajo, con tu familia, allí, y hónrale a Dios haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Pero estos discípulos, como Pedro, lo habían dejado todo. Entonces, no es para todos este llamado. Son para los que Dios llama. Que quede bien claro esto. Nosotros no vamos a ser irresponsables en diciéndole a alguien que deje todo cuando Dios no le llamó, cuando no estamos seguros de que esa es la voluntad de Dios. Pero usted tiene voluntad también de creer en Dios, tiene la oportunidad también de creerle al Señor. Y Jesús le dice a Pedro y a todos los que habían dejado por servirle, que iba a recibir 100 veces más. Pero también dice, con persecuciones. Creo que esta es otra de los obstáculos o de los temores que muchas veces se presentan. La persecución para el pueblo cristiano siempre ha sido, primero tiene que ver con el rechazo, primero tiene que ver con la indiferencia, y los mismos familiares comienzan a darte vuelta la cara, los amigos te comienzan a dar la espalda y ya no te invitan más porque, claro, se dan cuenta que su vida no está en la luz. Entonces, cuando se encuentra con un cristiano, dice, ¿qué le pasó a este? Que no anda como nosotros andábamos. Y ahora ya nos abandonó como amigos. Entonces, claro, dice que las tinieblas son realmente las que son descubiertas cuando aparece la luz de Cristo. Aparece la luz del Señor y allí nos encontramos con el plan glorioso del Señor para nuestras vidas. Aquí entonces tenemos un pasaje bíblico que nos envía nuestro hermano Héctor, oyente aquí de nuestro programa, dice versículo 20 del capítulo 6 de Lucas, dice, capítulo 6 de Lucas, versículo 20, allí entonces la palabra de Dios también, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, los que ahora lloráis, porque reiréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, siempre oportuna la participación de nuestro hermano, y le agradecemos porque nuestro hermano también tiene un llamado de parte del Señor. Ya el Espíritu Santo está confirmando en su bendita misericordia. Y esto entonces nos confirma aquí, llegamos pocos minutos para el final, agradecemos a nuestro hermano que nos ha enviado la palabra. Y decía entonces el versículo, hay de vosotros, dice, lo que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Se refiere a que cuando alguien no pone en verdad su confianza en Dios, sino que su confianza está en lo que ven,
en lo que obtienen, y eso es lo que le va a traer una condenación eterna, y realmente lamentable. Dice el versículo 24, ay de ustedes ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Por eso es que este joven, que era un cristiano, o sea, alguien que seguía a Dios, pero estaba aferrado a la riqueza material. Entonces, vamos a orar en este momento para que, si usted que está allí sintonizando, luego escucha el audio de este programa, se dé cuenta que la misericordia de Dios le está dando una nueva oportunidad, me está dando a mí, a que no caiga en la trampa del materialismo, del consumismo, por eso el Señor dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si usted está recibiendo la bendición de Dios, imagínense, este día ya está en uno de los días más fríos, aquí en esta zona del planeta Tierra. Estamos en Sudamérica, en Argentina, y hoy comienza la temporada, el periodo de invierno, y hace mucho frío. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios cuando alguien tiene un abrigo y teniendo luego un sustento? Cuando hay personas que se están muriendo de hambre y falsos líderes políticos dicen que va a terminar el hambre en el mundo, cuando Jesús dijo, en el mundo siempre tendréis pobres para que puedan ayudarlos. Vamos a orar en este momento. Amado y soberano Padre, mira, Señor, cuánta necesidad en este mundo. Tú, Señor, nos alienta a que podamos confiar plenamente en ti, y que no importa la circunstancia por la que uno pueda atravesar, si la confianza está puesta en Dios, seguramente la respuesta de algún lado va a venir, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Tu promesa es que al que busca el reino de Dios, las demás cosas le serían añadidas. Pero te ruego, Señor, por ese hombre, por esa mujer que está escuchando y no tiene la fe necesaria para confiar en ti. Muéstrale, Señor, ahora que el sol y la lluvia también salen para los que confían, o para los que todavía no tienen puesta su confianza en Dios y aún hasta le dan la espalda. Pero, Señor, ten misericordia conforme a la multitud de tus piedades, y responde, Señor, a esa persona que está con una aflicción y una enfermedad incurable. Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana, de su esposo, que tú lo sanaste completamente, y los médicos allí admirados, Señor, de lo que tú hiciste. Por eso, Señor, te doy gracias y te rogamos, Señor, que respondas por tu bendita misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo Jesucito, yo te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos entonces para que usted pueda dar un paso de fe, que sin duda será de bendición para su vida, para su familia, para sus vecinos, para el barrio, para la ciudad, para la provincia y para la nación donde vive. Esto es fundamental para un cambio verdadero y una revolución cristiana en nuestras naciones. Puedes repetir conmigo: amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he perdido. Ahora, Señor, acepto a Jesús, a quien enviaste hace mucho tiempo a morir por mí en la cruz.
Yo en este momento, sin pérdida de tiempo, me arrepiento de todos mis pecados y acepto la sangre derramada en la cruz. Te ruego que anotes mi nombre en tu libro de vida y permanezca yo, por mi obediencia, a tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue discriminado por el mismo pastor de la congregación. Hoy estamos a pasar el frente entre todos los esfuerzos. Diciéndole, si no te cambia de ropa, es imposible dejarte pasar. Delante de Dios le dio otra oportunidad. Y cantó la canción que decía, Cristo es todo para ti. ¿Cómo nuestra relación es todo para ti? Yo soy de él. La letra de la canción impactó en el corazón de los presentes con un gran derramamiento del Espíritu Santo que descalzo, camisa roja, hasta los cintos gastados, en un abrigo para el invierno, en el verano calor de descalzo, camisa roja, hasta los cintos gastados, en un abrigo para el invierno, en el verano calor de no más cosas, entrego toda mi vida y ya no puedes hacer. Porque no más cosas, entrego toda mi vida y no puedes hacer. En este mundo, pasando el tiempo en necesidad, desayuno, desayuno, y lo que encuentre voy a mostrar. Nací en mi pobre en este mundo, pasando el tiempo y desayuno, desayuno, y lo que encuentre voy a mostrar. Tengo más cosas, hoy entrego toda mi vida, y ya no puedes hacer. No crees que no tengo más cosas, hoy entrego toda mi vida, no quiero aquí. Bueno, allí gracias a Dios, señor operador. Entonces estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que nos han enviado mensajes, nos han alentado con la tarea. Nuestra hermana allí también se despide de la audiencia. Y en este precioso día, ¿no? La paz del Señor continúe en sus hogares y hasta el próximo programa.